Ya, jóvenes, les voy a hacer un video explicando un poco y resumiendo la clase anterior. Ya, eso. Bien, el resumen es un pequeño resumen digamos, de lo que nosotros explicamos en Pizarrón en las clases anteriores. Bueno, lo que habíamos hablado, cierto, que el modelo ER, digamos, entidad-relación, ya, tiene una lógica, digamos, de cómo diseñar la base de datos. Esto parte por este hombrecito, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a resumir un poco la clase, no vamos a explicar las PPT, ni vamos a conocer historia de este hombre, digamos. Habíamos señalado anteriormente, ¿cierto?, esta figura, ¿ya?, que tenemos que tener en cuenta para poder modelar, ¿cierto?, este diagrama, ¿ya?, que en este caso el rectángulo significa las entidades, los atributos del óvalo y las relaciones, ¿cierto?, este rombo, ¿ya? Y existen obviamente algunos tipos de relaciones que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ya habíamos dicho, ¿cierto?, que una entidad es cualquier objeto o persona, ¿cierto? Y es lo que queremos definitivamente representar en la base de datos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la clase ya explicamos, ¿cierto?, que una venta pudiera ser el cliente y además explicamos que existía un artículo. Y el atributo eran las características, ¿cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, que en el cliente los atributos eran el nombre, la dirección, el teléfono, el correo, etcétera. Recordarles, cierto, que habían tipos de atributos. Cuando nosotros subrayamos el atributo, en este caso era un atributo clave, ¿ya?, y única de cada instancia. Explicamos en clase por qué. Ya habíamos dicho que en este caso el atributo clave vendría siendo un atributo único para cada persona, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en el caso de ustedes como estudiantes, tienen su root, ¿ya? Y es muy probable que a futuro ustedes pudieran tener un código, ¿ya?, en el caso del carnet que les pasen. Bueno, y además un atributo compuesto pudiera dividirse en dos partes, por ejemplo, como habíamos dicho, nombre y apellido. En este caso, cuando lo vayamos a transformar a tabla, deberían ser dos campos distintos. ¿Ya? Y un atributo multivaluado, digamos, puede ser un atributo que pudiera multiplicarse. En este caso, una persona pudiera tener dos teléfonos. ¿Ya? Pero generalmente en la vida real, obviamente, sabemos que tiene un teléfono y un teléfono fijo. Pudiera ser. Ya, como habíamos dicho, ¿cierto? El atributo clave, en este caso de ustedes, ¿cierto?, era el ID alumno. En cuanto a las relaciones, ¿cierto? La relación en el modelo de entidad-relación, esto obviamente, vuelvo a insistir, que es para entender obviamente la generación de una base de datos, ¿ya?, es la asociación o vínculo entre dos entidades, ¿ya? Es decir, lo que sirve, digamos, cómo interactúan en una tabla o cómo están conectados. Generalmente pudiera ser, ¿cierto?, un verbo. En este caso, el cliente realiza pedido, el estudiante se matricula, el empleado trabaja en un departamento, ¿cierto? Estas se conectan, ¿cierto?, con una línea, ¿ya?, como se ve acá en la siguiente foto. ¿Ya? Los tipos de relaciones, ¿ya?, existen una cardinalidad, también se define, ¿cierto?, en este modelo de entidad-relación como cardinalidad, ¿ya? En este caso, una relación pudiera ser uno a muchos y muchos a muchos, ¿ya? Lo vamos a explicar enseguida, ¿cierto? Por ejemplo, si en el caso fuera uno a uno, ya la cardinalidad, digamos, que dice que un esposo o cada esposo está casado, ¿cierto?, con una esposa, ¿ya?, una entidad. Es una relación uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que un esposo no pudiera estar casado, por lo menos acá en Chile, digamos, con muchas esposas, ¿ya? Y al revés, ¿cierto? Si lo leemos de aquí, de esposa para esposo, también obviamente una esposa no pudiera tener muchos esposos, ¿ya? Eso sería maravilloso para algunos, parece, ¿ya? Bueno, en el caso, ¿cierto?, en la cardinalidad se utiliza el número uno en ambos lados, ¿ya? Eso se refleja obviamente en un diagrama de flujo. Cuando nosotros veamos, ¿cierto?, que también, perdón, diagrama de entidad-relación. Cuando nosotros veamos, ¿cierto?, este signo, ese signo que aparece acá, ¿ya?, al lado del uno, o esa flechita que tiene así como una pestañita, nos vamos a dar cuenta que sí significa algo. En el caso de las entidades de uno a mucho, ¿ya?,
Quiere decir, por ejemplo, que la relación se utiliza para conectar, ¿cierto? En este ejemplo, por ejemplo, que una persona puede emitir muchas facturas, pero muchas facturas no pueden permitirse, ¿cierto?, tener una relación con muchas personas, ¿ya? Por eso se coloca la n, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, ¿cierto? Del lado de la persona se coloca un 1 para indicar que una persona puede estar relacionada con muchas facturas, y en el caso, ¿cierto?, de la factura, ¿cierto?, se coloca una n para indicar que cada factura está relacionada, perdón, con una única factura, ¿no? Una factura que no puede estar relacionado con muchas personas. Eso es lo que quiere decir en definitiva. En la explicación de n, digamos, de muchos a muchos, ¿ya? Esta representación, digamos, tiene que ver obviamente en una relación. Si dijimos que un cliente compra, ¿ya?, un servicio, cuando nosotros transformemos esto a tabla, ¿ya?, esta compra, el servicio, viene siendo, digamos, una tabla asociativa, y ya lo vamos a explicar más adelante. Pero existe una relación, existe un verbo que en este caso compra, ¿ya?, el servicio, ¿ya? Y en este caso es muchos a muchos porque se dice que un cliente obviamente puede comprar varios servicios, ¿ya? Puede comprar varios productos, igual si fuera por producto, ¿ya? Y en este caso también puede un servicio, ¿cierto?, ser comprado por varios clientes. Y cuando expliquemos, ¿cierto?, lo que significa una tabla intermedia, una tabla asociativa, prefiero no explicarlo acá, explicarlo más adelante. Cuando nosotros transformamos, ¿cierto?, cuando nosotros vimos en el pizarrón, chiquillos, el modelo ER, ¿cierto?, y lo transformamos al modelo relacional, es decir, hicimos unos cuadritos ahí, ¿cierto?, con el plumón, ¿ya? Lo que nosotros decimos, en definitiva, que la información que logramos y los atributos que logramos sacar, digamos, de cada entidad, se transforman en campos. Es decir, si nosotros lo miráramos como una lista o una tabla Excel, diríamos, cierto, o como lo vimos en clases, vimos que teníamos una columna que decía un root, teníamos una columna que decía un nombre, teníamos una columna que decía un correo, en el caso de ustedes, los estudiantes, ¿ya? Y al leerlo, ¿cierto?, de forma horizontal, ¿ya?, tendríamos, ¿cierto?, el atributo o los atributos de cada alumno en este caso, ¿ya? Es decir, la lectura que tenemos que hacer obviamente de cada campo es de forma transversal u horizontal, ¿ya?, o los atributos, ¿cierto? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Digámoslo, para entenderlo, ¿cierto?, en un sistema de gestión de base de datos, ¿ya?, en SQL, ¿cierto?, utilizan este modelo relacional, ¿ya?, para entenderlo, ¿ya? Es una estructura obviamente para entenderlo, ¿cierto?, y para ver también obviamente cómo se relaciona y cómo se conecta, digamos, cada tabla, ¿no? En el caso, ¿cierto?, los pasos generales, ¿cierto?, para transformar esto, lo dijimos, cada entidad se viene a convertir en una tabla, ¿ya? Es decir, la entidad cliente viene siendo la tabla de cliente con varios campos, ¿ya? Los atributos vienen siendo las columnas, como lo dije anteriormente, root, una columna, ¿cierto? Y obviamente, para que después obviamente cada columna, ¿cierto?, se represente en una tabla. Si nosotros lo miráramos de esta manera, a ver, lo voy a sacar un ratito para mostrar obviamente, ¿cierto? Ahí está la columna root de ustedes, ¿cierto?, la columna nombre, ¿cierto? Y ahí están todos los datos de, en este caso, los campos. Esto es un campo, ¿cierto? Esta es la tabla alumnos, ¿ya? La tabla de evaluación del ramo, etcétera. Así más o menos se puede visualizar en una base de datos, ¿ya? Sigamos con la presentación. Decimos también, ¿ya?, y lo mencionamos en clase, que existe para cada tabla una clave única, que es el atributo general, digamos, que acá, al convertirse, ¿cierto?, en el modelo relacional, ¿cierto?, viene siendo el atributo principal o la clave primaria, ¿ok? Que en este caso, ¿cierto?, son un atributo único que obviamente se identifica de forma única e irreemplazable dentro de las tablas. En el caso de ustedes, el root, habíamos dicho, ¿cierto?, que era el atributo que no se repite junto con otro,
También existen las relaciones de claves foráneas. Esto representa que identifica la clave primaria de otra tabla. Ejemplo, nosotros cuando hicimos el ejemplo de la compra de servicios, la compra de un producto, nosotros dijimos, cierto, que existe esta relación, ¿ya?, de compra, ¿ya?, pero para poder proveer un pedido de compra necesitamos datos, y esos datos, cierto, eran la relación que yo tenía para poder hacer el pedido, la relación del cliente y en este caso del código del producto, el root del cliente y en este caso el código del producto, digamos, hacen referencia, cierto, a la clave primaria de la clave, perdón, de la tabla cliente y de la tabla producto. Bueno, aquí lo que dice, cierto, que las relaciones de mucho a mucho ya se transforman en una tabla asociativa o una tabla intermedia, cierto, y eso lo vamos a explicar con un ejemplo en SAP. Ya, ejemplo, cierto, nosotros habíamos hecho el ejemplo, este es el ejemplo que vimos en clase. ¿Ya? Este ejemplo lo vimos en clase, dijimos, cierto, que las entidades son el cliente, ya, y la relación vendría siendo la compra, ya, en este servicio, ya. En este caso identificamos algunos atributos y en estos atributos identificamos, cierto, el ID cliente, el nombre, dirección y teléfono, y en el caso de servicio, cierto, la descripción, nombre y obviamente importante el ID servicio. Y ahí obviamente podemos dejar la cardinalidad, cierto, que en este caso un cliente puede comprar muchos servicios y un servicio puede ser comprado por muchos clientes. Bueno, otra manera, cierto, de visualizarlo de esta manera, cierto, en vez de esa forma, cierto, cliente, y podemos relacionarlo, cierto, de esa manera, podemos escribir obviamente los atributos de cada, digamos, entidad, de esta manera, cierto, indicando, cierto, que PK vendría siendo, cierto, primary key, que en este caso vendría siendo digamos, la clave primaria o la llave primaria, como dice acá en inglés, ya, de cada entidad, ¿okay? En este caso, en compra, en este momento todavía no tenemos, cierto, esta clave primaria, ya, porque hay claves foráneas, y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ya, bueno, cuando se transforma del modelo, cierto, relacional, ya, se puede interpretar de esta manera, cierto. Decimos que, por ejemplo, el ID del cliente vendría siendo la clave primaria, cierto. El ID de servicio, ya, vendría siendo la clave primaria de la tabla servicio, y se crea, cierto, en el caso del modelo relacional, una tabla asociativa. Se recuerdan que existía, cierto, en este caso una conexión, una relación, pero cuando existe esta relación de muchos a muchos, ya, en este caso la compra, ya, la de servicio, la actividad de compra, cierto, vendría siendo una tabla asociativa, ¿ya? O en este caso, cierto, que relaciona entre los dos mundos del cliente y del servicio, ¿ya? Pero para ello, la relación que viene siendo, cierto, nosotros habíamos explicado con un ejemplo que existe un ID cliente y un ID de servicio, ¿ya? Además se asocian obviamente otros datos adicionales como en este caso la cantidad, la fecha de compra, ya son datos que en este caso la tabla va adquiriendo. Supongamos que cuando usted hace una compra, ¿cierto?, le llenan un formulario electrónico, ¿cierto?, hace una compra, un pedido de venta, por decirlo así, ¿ya? O llena datos, a eso me refiero, ¿cierto? Y esos datos obviamente va a rescatar dos cosas aquí, se lo expliqué en la pizarra, digamos, va a rescatar de otras tablas, como dije anteriormente, ¿cierto?, la clave foránea, ¿ya? La clave foránea del cliente y la clave foránea del servicio. Y también lo mencioné, esta compra no se pudiera realizar si no existen datos en las tablas de cliente y las tablas de servicio, ¿ya? Como dije en el ejemplo, ¿cierto?, si alguien está haciendo una compra y le piden su root, ya, le dicen, usted no está ingresado. Entonces lo primero que tiene que hacer, ¿cierto?, es ingresar ese producto, ¿ya?, en el sistema, ya, perdón, sí, bien digo, ingresar el producto o el cliente en el sistema, ¿ya? En este caso usted no está creado como cliente, le tienen que primero crear en la base de datos o en la tabla de clientes. Y no sé si le ha pasado en el supermercado que, por ejemplo, va a caja, ¿cierto?, leen el código barra y ese producto no existe, producto inexistente. ¿Por qué? Porque no está en la tabla, ¿cierto?, en este caso del supermercado,
nadie ingresó ese código de barra, ¿no? ese código, digamos, al producto, al supermercado, y por ende no se puede vender, ¿cierto? Otra forma de representarlo, ¿cierto? Es así: cliente, servicio, compra, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos de hilo rojo, ¿cierto? Acá es porque está obviamente creada esta tabla asociativa. Ya, explicación, ¿cierto? Que cada entidad de modelo R, ¿cierto? Se ha convertido en una tabla de modelo relacional. Los atributos de las entidades se han convertido en columnas de las tablas correspondientes, ¿cierto? Y la relación mucho a mucho se ha transformado en una tabla asociativa, ¿cierto? Que se llama de compra y servicio. La tabla de compra y servicio contiene claves primarias de la tabla del cliente, ¿cierto? Servicios como claves foráneas, lo que permite relacionar, ¿cierto?, los clientes con los servicios que han comprado, ¿ya? Y también, ojo, que se han añadido algunos datos, ¿cierto? Y estos se añaden en la tabla, ¿cierto? Que pueden ser datos de campos opcionales u obligatorios dentro de la tabla. Pudiera pedir o no pedir datos, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a ver cómo funciona, por ejemplo, el mundo SAP, existen obviamente campos que son opcionales y otros campos que son obligatorios. El campo obligatorio debería ser, ¿cierto?, la fecha de compra, ¿ya?, y la cantidad, no pudiera ser distinto, ¿ya?, cuando tú estás haciendo un pedido, ¿ya? Y como les dije, les vuelvo a reiterar, estás haciendo ese pedido de venta, por ejemplo, eh, tienes que ir a rescatar los datos, ¿cierto?, de la otra tabla, ¿ya?, como las claves primarias de otras tablas, que vendría siendo el root, y ahí se despliegan, ¿cierto?, todos los datos, ¿cierto?, de este cliente, y por el lado del producto, ¿cierto?, el código del producto, se despliegan todos los datos del producto, ¿ya? Les voy a hacer un ejemplo en SAP en este minuto. Bien, aquí estoy en SAP, ¿ya? Y en SAP lo que me muestra, ¿cierto? Aquí hay un ingreso en este caso de un proveedor, hagámoslo como que le estamos vendiendo a esta persona, ¿cierto? Este proveedor tiene datos, ¿cierto? Como el identificador fiscal acá, el root, ¿cierto? Todo esto, ¿ya? ¿Dónde tengo estos datos? Los tengo que tener en una tabla. Entonces, si por ejemplo en SAP yo reviso esa tabla, vamos a revisarla por acá, por aquí mismo, ¿cierto? Vuelvo para atrás y voy, ¿cierto?, a revisar las tablas de SAP. ¿Ya? Veo que este cliente tiene que, perdón, este proveedor tiene que estar creado, ¿cierto? Como yo conozco la tabla, ¿ya?, consulto, ¿ya?, y consulto únicamente, ¿cierto?, en este caso el código de ese proveedor si está creado, y acá, chiquillos, tengo los datos, ¿ya?, ¿ya?, de en este caso de este proveedor, ¿ok? Ya, ahora, por ejemplo, la denominación del grupo que sale acá es el nombre del campo. Es decir, estoy en la tabla LFA1, ya, de SAP, ya, que significa que son los datos maestros de los proveedores. Eso es aquí y en China. Y cada campo, por ejemplo, en este caso el nombre, ¿cierto?, se llama campo name 1. ¿Ya? Tenemos el dato, en este caso, de este cliente, ¿cierto? ¿Ya? O de este proveedor, supongamos que le estamos vendiendo, ¿ya?, y significa eso aquí y en todos lados. Se dan cuenta que, por ejemplo, el campo ORT01, ¿cierto?, significa la ciudad, la dirección, y hay campos obviamente que están vacíos, que no son obligatorios, ya, que pudieran obviamente ser opcionales. Acá está el teléfono, el celular, ¿cierto?, de este cliente maravilloso o proveedor Gerardo Lara, no sé, no lo conozco yo, ¿ya? Entonces también, por ejemplo, ya tengo que tener el dato del producto, ¿cierto? Vamos al producto, ¿cierto? Les voy a mostrar el producto en este caso en SAP, obviamente, ¿no?, este material, ¿cierto? Y este material, ¿cierto?, tiene datos, ¿ya?, datos de tabla, ¿cierto?, como el nombre, cuánto pesa y otros datos más, ¿ya? Ahora, lo importante, yo les dije, ¿cierto?, que en el caso de los productos hay mucha información de los productos que están en diferentes tablas. De hecho, estas vistas que usted ve acá en un producto en SAP tiene diferentes tablas, es decir, se unen las tablas, ¿cierto?, y yo pudiera, ¿cierto?, ir revisando, tiene la información contable, por ejemplo, en el caso de un producto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces yo lo que quiero hacer es ver, ¿cierto?, el producto, y tengo la tabla Mara, ¿ya?, en el cual tengo ese producto, ¿ya? Obviamente yo lo que hice acá en este ejercicio es solamente llamar este producto, pero si yo visualizara todos los productos de aquí para abajo, ¿cierto?, me doy cuenta que son millones, y lo voy a hacer. No se me aburra, ¿sí?, porque podrían salir, voy a pedir solamente 200 productos, ¿ya?, para verlo, porque son millones,
ahí están, ¿cierto? Y si yo voy a ver, ¿cierto? Los productos que están acá, obviamente ahí están, ¿cierto? De la tabla Mara, ¿cierto? Están toda la definición de estos productos, ¿ya? Es así como se comporta una base de datos. ¿Ok? Estoy viendo, ¿cierto? Hay varios, obviamente, temas vacíos, pero en este caso, ¿cierto? Yo lo único que hago es la consulta de mi producto que yo creé o que yo compré, era para el ejemplo, para mostrarles, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto? Ahí está, fue creado, ¿cierto? Por el profesor Tish, ¿ya? Y acá yo, por ejemplo, en mi caso, yo le puse, ¿cierto? Un nombre, una denominación en dos partes, ¿cierto? En el campo MAC-TX y en el campo MAC-TG, ¿ya? Es así lo que usted está viendo, ¿cierto? En la vida real. Pero, ¿cierto? Para poder hacer eso, todo lo que le estoy mostrando, ¿cierto? Yo lo que hice fue un pedido. Entonces, ¿ya? Si yo no hubiera hecho esto, ¿ya? Les voy a visualizar obviamente un pedido, acá el que hice para el ejemplo, ¿ya? El ejemplo, cuando yo llamé esta información, automáticamente, ¿cierto? La rescaté de la tabla anterior, de la tabla en este caso del cliente del proveedor, acá, ya está, ¿cierto? Vienen los datos y acá el material, cuando yo llamé este material, lo rescaté de la tabla del material, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Se imaginan si no hubiera estado en estos datos? Yo no puedo hacer la venta ni la compra. Si fuera una compra o una venta, ¿cierto? En este caso un pedido estándar, ¿ya? Y se forma, ¿cierto? Con esta información una nueva tabla, ¿cierto? Y la tabla, no sé si la tengo acá, voy a buscarla para mostrarles. Ahí está, la eco, ¿cierto? Y yo llamo, por ejemplo, el pedido. Ahí está. Y tengo obviamente parte de la información de esa tabla, ¿ya? Ahí está la tabla, ¿cierto? Con todos los antecedentes y los campos, ¿cierto? Del pedido, ¿okay? Obviamente aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Las tablas de pedido, ¿ya? Es mucho más estructurado, uno pudiera desarmarlas, ¿cierto? Como datos de cabecera, datos de posición, etcétera. Ya, en este caso, ¿cierto? Creo que me muestra solo los datos de cabecera esta tabla y existen otras tablas. Ya, pillé la tabla. La tabla se llama EXPO, ¿ya? Y en esta tabla, ¿cierto? Tengo más información, que en este caso vendría siendo información de la posición, ¿ya? Del pedido, ¿ya? Por ejemplo, usted puede buscar las tablas de SAP, coloca en internet tablas de SAP y obviamente le va a salir, ¿cierto? Las tablas de SAP con la información, ¿ok? Que es lo que tiene cada información, ¿ya? Aquí está la tabla de SAP, ¿cierto? Que en este caso, ¿cierto? Me dice que la descripción, por ejemplo, de texto, en la tabla EXPOS, el campo TX0 Z01, ¿cierto? Significa la descripción, el material, ¿cierto? Significa MATNR, el nombre del campo, y así sucesivamente. ¿Ya? Si lo visualizamos, por ejemplo, como un ejemplo en lo que nosotros vimos, ¿cierto? Como el curso, ¿cierto? Podríamos decirle, ¿cierto? Acá un código, por ejemplo, name, ¿ya? Que vendría siendo, ¿cierto? El nombre, en este caso, del campo, ¿ya? Y acá está, obviamente, un registro único, ¿ya? Para usted. Bien, en la PPT existía en este caso, un ejemplo muy básico, ¿cierto? En el cual, ¿cierto? Tenemos las tablas cliente-servicio con una nomenclatura, ¿ya? Que vendrían siendo las claves primarias. En el caso del servicio vendría siendo la clave primaria, ¿cierto? Y acá están obviamente en este caso, la clave primaria del cliente, ¿cierto? Con la clave primaria en este caso, del servicio, ¿ya? Y efectivamente aquí están los datos adicionales, ¿cierto? Que se crearon efectivamente en la compra del servicio, ¿ya? Pudiera ser cierto que la fecha de compra es el número, en este caso, del pedido, y ahí vendría siendo la clave primaria de en este caso, de la compra, ¿no? Y estas dos, el ID cliente y el ID servicio, ¿cierto? Vendrían siendo las claves foráneas. Bien, ahora les voy a explicar otra cosita. Para poder obviamente hacer un modelo relacional, ahí existe una página gratis que les voy a pedir que se suscriban acá, ¿cierto? Que no tienen que pagar nada,
que es esta la que tienen que obviamente acceder, ¿ya? Cuando ustedes accedan, ¿cierto? Tienen que elegir obviamente 0 pesos y obviamente por un par de días, ¿cierto? Van a poder obviamente obtener esta página, ¿ya? Que por ejemplo es algo como lo que les voy a explicar acá. Les va a aparecer algo así. Ustedes tienen que irse a un diagrama en blanco, ¿ya? Es decir, al tablero, ¿cierto? No elijan tablero, sino que elijan diagrama en blanco y eligen obviamente, les va a aparecer algo así, ¿cierto? Pero lo que sí tienen que acceder, ¿cierto? Es que tienen que, donde dice más figuras, ¿ya? Acá, y tienen que elegir el que dice relación entre entidades, ¿ok? Usar la figura, ¿cierto? Yo ya lo tengo seleccionado, que está acá, y aparece obviamente en el bloque, ¿cierto? De la figura, aparece en esta que está acá, ¿ya? ¿Qué va a hacer usted? Elegir, ¿cierto? Esta que está acá, ¿ya? Y va a empezar, ¿cierto? A crear obviamente las entidades, ¿ya? Las entidades, ¿cierto? Acá, ¿ya? Yo además les voy a dejar unos videos, unos tutoriales de, digamos, de las personas encargadas de esta aplicación, ¿ya? Que están obviamente explicadas, el mismo ejercicio que yo tengo acá, ¿ya? Pero hay cosas que ellos no explican, ¿cierto? En estas entidades, ¿cierto? Usted puede elegir un montón, ¿cierto? De campos adicionales acá, ¿cierto? Puede agregarlo, ¿cierto? Acá, 7 campos, 5 campos, y además, ¿cierto? Ir creando las entidades. Por ejemplo, acá tengo otra, ¿cierto? Y acá tengo otra, ¿cierto? En el caso que tenemos acá. Para poder unirlas, ¿ya? Para poder unir las entidades, ¿cierto? Hacer la relación, en este caso las flechitas que yo les dije anteriormente, ¿cierto? Tienen que entender que en este caso, ¿ya? En el caso que tenemos acá, ¿ya? Les saco una foto por acá, ¿cierto? Acá está. Las cardinalidades que están acá son estas figuras que están acá, ¿ya? Es decir, por ejemplo, decimos esta cardinalidad de 1, ¿cierto? Muchos, 1 y solo 1, de 0 a 1, de 1 a muchos y de 0 a muchos, ¿ya? Tanto de aquí para allá como, digamos, de mano derecha a mano derecha como a mano izquierda. En este caso, ¿cierto? Que estoy haciendo acá, ¿ya? Lo que tienen que hacer obviamente es unir las cardinalidades y empiezan, ¿cierto? A unir cosas, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Yo estoy uniendo las entidades, ¿cierto? Acá, ¿ya? Y obviamente vamos a explicar con el ejemplo, acá están los botones, ¿cierto? Y si yo quiero cambiar, por ejemplo, esta parte de acá, ¿cierto? Acá, estoy en esta parte de acá, ahí, cambio, ¿cierto? La cardinalidad, se cambia ahí, no sé si se dio cuenta. Y si yo me presiono en este lado de acá, en el lado izquierdo, me tengo que ir obviamente al lado izquierdo, en el otro extremo, acá, y cambio obviamente la forma de la cardinalidad, ¿ok? O de la relación, propiamente tal. Y para moverlo, ¿cierto? En algún campo, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es pinchar, en este caso, la cardinalidad y colocarlo, ¿cierto? En el campo que corresponde. Además, si le das doble clic, ¿cierto? Puedes borrar acá y colocar, ¿cierto? En este caso, el botón primario. Por ejemplo, esta clave significaría ID cliente. Lo escribe, ¿cierto? ¿Ya? Y lo puedes obviamente cambiar. ¿Qué es lo que hice yo acá? ¿Cierto? Como el ejercicio que les voy a dar. En el ejemplo que hicimos, ¿ya? Lo que vimos prácticamente en clase, ¿cierto? Que tenemos que entender, ¿cierto? Que en este caso creamos en esta entidad con este botón que está acá, ¿cierto? Y colocamos, ¿cierto? En la entidad, el nombre de la entidad, en este caso el cliente, y lo transformamos en tabla. Esto es una tabla, ¿cierto? Ahora, y empezamos, ¿cierto? A colocar los atributos, y en este caso colocamos los atributos del cliente, y de cliente, nombre, apellido, dirección, ciudad y teléfono. En el caso del pedido, ya, en el caso del pedido, colocamos algunas cosas, ¿cierto? Como por ejemplo el número de pedido, el ID cliente, el nombre, el destino, por ejemplo, ¿cierto? Dónde se va, ¿ya? Y la fecha obviamente de envío, que son datos obviamente que pueden obviamente aparecer cuando tú realizas un pedido de venta o de compra. Y en el caso del producto, ¿cierto? Colocamos el ID de producto, la cantidad y el tipo, en este caso, de producto, ¿ya? Y las relaciones, en este caso, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos, primero acá, ¿cierto? En esta parte,
tenemos que hacer la pregunta, ¿ya? De cómo unir estas flechas, ¿cierto? Ya dijimos anteriormente, ¿cierto? Que las cardinalidades, ¿cierto? Significan, ¿cierto? Que pudiera ser, ¿cierto? Unos a muchos, ceros a uno, muchos y uno, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos que hacer las preguntas, las coloqué acá arriba, ¿cierto? Que la relación, ¿cierto? Entre pedido a cliente, es decir, la relación que tenemos de aquí para acá, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la cantidad mínima, y en este caso de máxima, ¿cierto? De clientes que pueden tener un pedido, ¿ya? Y obviamente es uno. Un cliente obviamente puede tener un pedido, ¿ya? Y máximo puede tener, ¿cierto? La relación, ¿cierto? De este caso, ¿cierto? De pedido a cliente. ¿Cuál es la cantidad mínima y obviamente máxima, ¿cierto? De clientes que en este caso puede tener un pedido, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Decimos que la cantidad mínima debería ser 1 y lo colocamos acá, ¿ya? Es una, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que un pedido no puede tener dos clientes. Un pedido siempre va a tener un cliente y no puede tener dos clientes. Entonces el mínimo y el máximo, ¿cierto? Del pedido va a ser 1. Por ende, la flecha que está acá, nosotros elegimos esta parte acá y elegimos esta parte, ¿cierto? Que dice 1 a 1, como está explicado en la cardinalidad. Acá abajito. 1 y solo 1. ¿Ok? En el caso, ¿cierto? En este diagrama, ¿cierto? La relación del cliente a pedido, ¿cuál es el número mínimo de pedidos que puede hacer un cliente? ¿Ya? Y existe, porque digamos como habíamos explicado anteriormente, que en la relación, en el diagrama ER, ¿cierto? Habíamos explicado que puede ser uno a muchos, ¿cierto? En este caso, este programa nos da la condición, ¿cierto? De ceros a muchos, ¿ya? Si tenemos de cero a muchos, ¿ya? Es decir, un cliente puede ser, ¿cierto? Un cliente, ¿cierto? Puede tener de cero, yendo para acá, yendo hacia su extremo derecho, ¿cierto? A muchos pedidos, ¿ya? Es decir, podemos colocar, ¿cierto? Ceros y muchos acá, solamente esta información para orientarnos y hacer los esquemas, ¿ya? ¿Qué más? Ahora hablemos de la relación entre el pedido y el producto. Eh, Dice que un producto puede ser parte de cuántos pedidos, ¿cierto? Un producto, ¿cierto? Puede ser de cuántos pedidos, ¿ya? De cero a muchos. Es decir, un producto pudiera no estar en un pedido, como si pudiera estar en muchos pedidos, ¿ya? Esa es la explicación. Entonces, de aquí para allá, ¿cierto? Leemos, y esta parte, obviamente, que está a la izquierda, ¿ya? Obviamente la relacionamos, ¿cierto? De cero a muchos. Y acá dice de uno a muchos, veamos si es cierto, ¿ya? ¿Cuántos productos pueden tener un pedido? ¿Ya? Obviamente de uno a muchos, ¿ya? Es decir, un producto puede tener muchos pedidos, ¿cierto? Un pedido, ¿cierto? Y puede tener, ¿cierto? Muchos pedidos. Entonces se cumple la cardinalidad, ¿cierto? Y podemos, ¿cierto? Ver este ejemplo que está perfecto, ¿cierto? En este caso, en una relación de compra, ¿cierto? Bien. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, ¿cierto? Que existen, ya lo que habíamos conversado en las PPT, existen las claves primarias, ¿ya? Y las claves primarias se identifican con PK, que significa primary key, ¿ya? O llave primaria o clave primaria, ¿cierto? En el caso de la tabla de clientes, siempre lo hemos dicho hartas veces, viene siendo el ID de cliente el identificador. Lo digo siempre, no necesariamente tendría que ser, ¿cierto? El root pudiera ser un número identificador correlativo que la empresa tenga. En el caso del pedido, viene siendo obviamente el número de pedido, ¿ya? El que obviamente cuando tú creas o generas un pedido de venta o un pedido de compra, ¿cierto? Se genera automáticamente un correlativo, ¿ya? Y vendría siendo en este caso la clave primaria. Y en el caso del ID del producto, ¿ya? Es un código de material único también, ¿ya? Que en este caso no se repite, es único, inalterable y no se puede ser reemplazado. ¿Ok? Pero ¿cuál es la relación de estas tablas? ¿Ya? La relación, ¿cierto? Habíamos conversado anteriormente que lo que está acá, el pedido, es una tabla asociativa, ¿ya? Es una tabla que, digamos, es una relación entre el producto y el cliente, pero se convierte, ¿cierto? Cuando es una
una relación de muchos a muchos, ¿cierto? Es una relación de una tabla asociativa. Es decir, se crea una tabla, automáticamente el sistema crea una tabla, ¿ya? Que va recogiendo la información, en este caso, de esta compra. ¿Ok? Pero esta relación tiene que tener, obviamente, una asociatividad con diferentes tablas provenientes de otras partes. Y eso lo hemos dicho, ¿cierto? Bastante, ¿cierto? Que esta asociatividad corresponde, ¿cierto? A lo que se llama las claves foráneas, ¿ya? Foreign key, en este caso, ¿cierto? Vendría siendo el ID de cliente, que ya lo rescatamos de la tabla anterior, y el ID de producto, que ya lo rescatamos, ¿cierto? De la tabla anterior, ¿ya? Vuelvo a reiterar, ¿cierto? Como el ejemplo de SAP que acabamos de ver en este mismo video, ¿cierto? Que yo le estoy mostrando datos de, en este caso, de un cliente, y por otro lado, datos de, este caso, de un material, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? No pudiera ser distinto, y cuando realizo este pedido, ¿cierto? Rescato los datos maestros, ¿ya? En SAP se llaman maestro, ¿cierto? Está el maestro de cliente, que viene haciendo todas las tablas asociadas, ¿cierto? A un cliente, y el maestro, en este caso, de producto, que son todas las tablas asociadas, en este caso, al producto, ¿ya? Que se crea un pedido de compra, yo creo un pedido de compra, un pedido de venta, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Relaciono toda esa información, ¿ya? Un ejemplo básico, yo se los dije y les vuelvo a reiterar, usted está en una cola, ¿cierto? Y quiere hacer una factura, pero, ¿cierto? Si usted no está inscrito o no están los datos de su nueva factura, le van a obviamente pedir los datos, los van a ingresar primeramente y recién ahí pueden obviamente hacerle su factura, ¿ya? Eso, con referente a esto, ¿cierto? Puede bajarlo o puede hacerlo en Excel, ¿cierto? De las tareas provenientes que yo voy a pedir posteriormente, ¿ok? Yo les recomiendo este, muy fácil de usar, ¿ya? Y obviamente les sirve, les va a servir.